Vamos a darle la bienvenida a él, al doctor René Triviño. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Buenas Doctor, noches. ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Es el ¿Cómo doctor están? René Treviño, no el doctor Miguel Alegre. Ah, Aclaramos por eso. dígame, ¿Cómo anda, licenciado? doctor? Muy bien, ¿Todo muy bien aquí. Siguiendo hablando de temas de salud, y hoy Sí. vamos a hablar de un producto que se consume en estas épocas del año. Sí, Ya estamos sí. próximos a la Navidad, la Natividad, y el famoso pan dulce o panetón o panetone, como también se conoce, nos ha acompañado a lo largo de la historia. Vamos a conocer eso y ver cómo tiene que ver con la alimentación desde la prehistoria hasta ahora. ¿Pan dulce, panetón, la diferencia o es lo mismo? Es lo mismo. Ahora vamos a contar y vamos a entender por qué Perfecto. tiene ese nombre pan dulce. Bueno. Habría que irnos en un viaje en el tiempo, Sí. hace más de 9.000 años atrás. 9.000 años. Sí, ahí empezó el tema de lo que sería la panificación, la fermentación, el trabajo con las harinas y la levadura en forma natural. El antiguo Egipto ya hacían preparaciones con panificados. La antigua China, también hace 5.000 años de antigüedad, también hacían unos panificados. Muy posiblemente en la llamada antigua ruta comercial de la seda haya llegado a Europa, Marco Sí. Polo, año 1300, y quizás ha llegado una receta porque el pan dulce o panetone, como se conoce en Italia, data ya, siglo XV, año 1490 en Milán. Pero Es decir, el pan dulce nació en Italia. oficialmente en Milán, pero En sus Milán. orígenes se remontan muy posiblemente a muchos miles de años atrás. Muy bien. De hecho, esto era un producto que se asociaba al consumo en épocas o fechas festivas, como Sí, la sí. Navidad, sobre todo, por ejemplo, o Año Nuevo. Y fíjese que algunas se hace referencia al nacimiento de Jesús. Belén, la palabra Belén en hebreo significa casa del pan. También se hacían panificados en esa época. Es decir, que un poco el pan dulce está relacionado con el nacimiento de Jesucristo. Con el festejo de festejos. El A partir festejo. del año 300 después de Cristo empezó a festejarse el Claro. nacimiento, la Navidad en diciembre 25, y este panificado acompañó a esas celebraciones en esas épocas especiales. ¿Qué pasó en Milán allá en el siglo XV, 1490? Ahí estaba el duque Il Moro, conocido Sí. en la época, y que hay varias leyendas en torno a eso, pero en una gran festividad del 25 de diciembre se habían quedado sin postre y había un ayudante de cocina llamado Tony, y de ahí fue el que salvó, digamos así, porque sabía quemar el postre y él preparó algo para él con las sobras que es lo que le quedó panificado con la masa, con frutos secos, con frutas, y de ahí surgió ese postre que fue muy bien aceptado, y como él no tenía nombre, y en, digamos así, agradecimiento al chico le pusieron, como se llamaba Tony, pan de Tony, y de ahí vino panetoni, Ah, perfecto. el pan de Tony. Eso se pasó luego a panetón en castellano, que es lo mismo que pan dulce. En el año 1900 llegan los inmigrantes italianos a Sudamérica, Argentina, a otros países de América, y traen esa tradición. Pero fíjense que viene ellos estaban en invierno, comían el pan dulce junto con chocolatada, porque obviamente allá Claro, estaban. claro. El pan dulce, doctor, es un alimento con calorías también. Así es un bizcocho, básicamente, un bizcocho, harina de trigo, azúcar, huevo, manteca, leche, y ahí hay muchos, le pueden agregar frutos secos, pasas y otras hasta incrustaciones de chocolate, como el chocotone, es un término que viene de ahí, en vez de decir panetone, chocotone, y esto entonces ha sufrido, después del año 1900, era algo en forma artesanal, pero de ahí ya lo agarró la industria, y para poder dar abasto al gran pedido que había en la sociedad, empezaron a agregarle preservantes, conservantes, y cambió un poco esa receta original. Eso nos empezó a influir en forma negativa en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los frutos originales, los frutos confitados, fueron reemplazados, por ejemplo, ya a nivel industrial, por la cáscara de la sandía, o la cáscara del mamón, o papaya, como se conoce en otros lugares, Sí. que están luego con colorantes, con endulzantes, para darle una mayor carga de dulzor. Es tan importante la carga de dulzor que tiene el pan dulce o panetón, son lo mismo, son sinónimos, que de hecho una porción de 100 gramos, tamaño de la palma de la mano de cualquier persona, tiene casi 370 calorías. Uno tendría que caminar más o menos 1 hora y media para quemar esa caloría de solo una porción. Pero están hechos, es más, fíjense, uno va a las góndolas y encuentra los pan dulces que están con unas marcas, ya esos octágonos negros que dicen exceso de azúcar, Sí, sí, exceso de grasa. exactamente, están Ya identificados. Exactamente. Ya te está diciendo que es rico en calorías y rico en esos productos agregados, por decirlo, que ya no lo hacen tan saludable como era en la receta
original. Entonces, pero uno tiene opciones actualmente, porque obviamente el boom de cuidarse y todo eso ha hecho que se aparezcan versiones de pan dulce un poco más naturales, por ejemplo, el pan dulce integral, que en vez de estar hecho con harina de trigo refinada, es con harina integral y ahí viene un poco más de fibra. Habría que elegir esas opciones más integrales para de esa forma compensar un poquito tanta azúcar que tiene el pan dulce que está hecho con harina de trigo refinada. ¿El dulce, doctor, viene por el tema de la masa en sí o por el tema de la fruta que se le agrega? Viene por todo eso. Por En realidad todo. tiene por un lado el trigo, por un lado las frutas confitadas, los edulcorantes, los preservantes y el jarabe de maíz de alta fructosa que endulce demasiado. Lo convierten en un producto llamado hiperpalatable. ¿Qué quiere decir hiperpalatable? Que estimulan demasiado a las papilas gustativas del paladar que cuando empieces claro. a comer no vas a parar de comer. Sí, Cuesta- es adictivo, digamos. Exactamente, Sí. ese es el término, es muy adictivo, está hecho la combinación para eso, y de ahí que uno tiene que cuidarse mucho en cuanto a cuánta o qué cantidad uno podría comer. Le decía que tampoco decir, bueno, que no se coma, acá hay que utilizar el principio de Pareto, 80-20, es decir, en un 80% cuídate y un 20% puedes consumir este tipo de productos, pero recuerda que con Navidad y Año Nuevo no solo vas a consumir el panetón o pan dulce. Seguro. También viene la comida, el Sí, asado, sí, sí. la bebida, el brindis, que ya vamos a analizar también esos otros, Sí, sí. otros productos que se consumen. Pero lo cierto es que hay opciones. Si uno puede buscar opciones que son artesanales, mucho mejor, porque ahí está la base, que es la harina con el agua, con el fermento natural, con frutas que están más naturales, y uno podría encontrar una opción más saludable. Fíjese que inclusive aparecen pan dulce veganos, que no tienen manteca, ni huevo, ni Sí, miel. hay muchas alternativas. Ahí ahora aparecen con eso. pan dulces keto o cetogénicos que están hechos con otro tipo de harina, pan dulce para celíacos. Es decir, hay opciones un poco más saludables para no tener un gran aporte de carga calórica y con esos conservantes, preservantes. ¿Cuál es la recomendación entonces? Elija una porción, 2 máximo sería lo recomendable, y fíjese que hay lugares donde se hace, por ejemplo, untarlo con manteca o mantequilla, con mermelada, inclusive con dulce de leche, y las calorías ahí pueden llegar inclusive a duplicarse y te va a costar un poco más después quemarlas o oxidarlas. De ahí de que las personas que son diabéticos, prediabéticos, tienen resistencia a la insulina o están haciendo regímenes higiénico-dietéticos, tienen que cuidarse aún un poco más porque la carga calórica después le va a costar quemarlas o oxidarlas realmente. Entonces, es un producto que tiene que ver con la celebración. Hay una cuestión psicológica o psicosocial porque recuerda, y esto uno lo aprende desde la infancia, que tiene que ver con la reunión familiar, 25 de diciembre, regalo, familia, unión. En general, para otros puede simbolizar lo contrario, quizás traiga malos recuerdos, etcétera, de su infancia. Pero en general es simbólico, acompaña las festividades. Pero aparte, doctor, perdone, Sí. uno consume pan dulce solamente en estas fechas, Navidad, Año Nuevo. Después, muy poca gente consume en el resto del año un pan dulce, por ejemplo, hablando un poco también de las calorías y el cuidado y demás. Exactamente. Pero es propio de estas fechas, digamos. A menos aquí en lugares, hay ciertos lugares en Latinoamérica donde se consumen en esa fecha, Brasil se consumen más, También. por ejemplo. ¿Usted sabe cuál es el país que más pan dulce o panetón Sí. consume en el mundo? Sí. Perú. Ah, Tiene mire usted. 1 kilo 300. De hecho, superó a Brasil y a Italia, que es la cuna Sí, donde estaba sí. este pan dulce. Se consume mucho más realmente. Pero bueno, es decir, está ahí. Es importante conocerlo, importante que tiene un gran aporte de calorías, que uno puede degustar, que hay opciones un poquito más saludables, pero que uno sepa lo que está comiendo y se puede usar para optar o conseguir algo un poco más artesanal, mucho mejor. Y si hay opciones integrales o de otra opción, mucho mejor todavía antes de elegir lo que están en las góndolas que tienen muchas calorías, y aditivos, preservantes, conservantes, es decir, ya no es tan natural como en la receta está original. bien. ¿No? Doctor, una consulta técnica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el budín y el pan dulce? Bueno, bueno, la preparación obviamente no se puede Sí. pastelero, pero sin duda que los budines pueden, igual que el pan dulce. ¿Tiene menos Algunos- calorías o no? No, están por ahí. Están No, por ahí. dependiendo, porque vas a encontrar pan dulce que tienen sin frutas confitadas, Claro. sin frutos secos, que sería una cosa interesante, y budines que vienen también sin Sí. agregados y otros. Sí, sí. Así que el promedio pueden oscilar entre 250 y 300 calorías más Está o bien, menos. ¿sí? está bien. Pero, No es que el eh, budín es un poco más liviano que el pan dulce, en a cuanto a ver, calorías, digo. Obviamente, primero depende, si vos lo consumís algo que es artesanal, lo haces vos, siempre va a ser un poco menor, porque se bien. puede compensar porque utiliza una materia prima de pronto un poco más natural, más integral. Pero en este caso de los que son tanto el budín como el pan dulce, que son más industrializados, tienen una mayor carga
Ustedes recuerdan revisar ahí los octágonos Seguro. negros, donde le está avisando que ella tiene una mayor caloría y depende obviamente de qué otra cosa más le puedan agregar a ese producto, ¿no? Entonces, está presente, acompaña estas fechas, elija las opciones siempre un poco más artesanales, sería la recomendación aquí, y después trate de caminar un poco, 1 hora y media, o salir a trotar para quemar esas calorías que de pronto ingirió en esa fecha del 25 o del 1 de Exactamente. enero, ¿no? Nos vemos ahora el jueves. El próximo domingo ya es Nochebuena, así que sería bueno por allí, dentro de estos días de tantas calorías, Ujú. cómo contrarrestar el Sin duda, el día después. vamos a analizar todo eso también, por supuesto, ¿no? Cómo compensar, cómo hacer para depurarse un poquito de tanto Exactamente. ingesta sólida como líquida. Sí, sí, sí. Doctor, muchas gracias. Nos Muchas vemos el gracias a jueves. ustedes.